Vamos a entrar al tema número 8. Ha habido un error de imprenta, que es el alineamiento vertical. ¿Ya? ¿Qué es el alineamiento vertical? Pues el alineamiento vertical en realidad es la proyección del eje que hemos trazado en el alineamiento horizontal sobre un plano vertical. Entonces, en todo caso, lo que vamos a ver en el alineamiento vertical es la altimetría de las tangentes verticales que vamos a trazar. Obviamente, ¿qué es una tangente? Una tangente es una recta cuya inclinación es controlada, de tal manera que esa inclinación se recomienda que varíe entre 0,5 y el 8% máximo. ¿De acuerdo? Y como son rectas, entonces el enlace de esas dos rectas me puede generar un vértice. Para eliminar el vértice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el diseño de la curva vertical, que obviamente se puede hacer con los siguientes criterios, ese diseño. Uno, es que tomemos en cuenta una fórmula que va a responder en todo caso a una parábola de segundo grado. Ya, ese es un criterio. El otro criterio es que nosotros controlemos en la curva vertical la distancia de visibilidad. Pues bajo esos dos puntos de vista vamos a hacer el diseño del alineamiento vertical, en todo caso de las curvas del alineamiento vertical. En realidad ese es todo el proceso que tenemos que efectuar. Bien, empecemos entonces con algunas definiciones. Ahí tenemos una definición, como dice, ¿no? El alineamiento vertical es la proyección del eje de la vía, o sea, lo que hemos trazado en el alineamiento horizontal, sobre un plano vertical que se denomina rasante. En otras palabras, vuelvo a reiterar esto. Alineamiento vertical es la proyección del eje de la vía sobre un plano vertical y que se llama rasante. Muy bien. Pero obviamente esa es la definición y ahora vamos a ver qué se necesita para trazar ese rasante. Lo que se necesita es el perfil longitudinal. Saben ustedes qué es un perfil, ¿verdad? En cuestiones de representaciones gráficas. Entonces, en este caso, el perfil longitudinal resulta de la intersección del plano vertical con el relieve del terreno sobre el mismo eje longitudinal, o sea, sobre el eje que hemos trazado en el alineamiento horizontal de la vía, y generalmente es representado en escala distorsionada. Eso es importante, o sea, ustedes saben que normalmente se recomienda, especialmente en planimetría, que se use una sola escala, pero cuando hacemos alineamiento vertical conviene distorsionar escalas. O sea, ¿qué quiero decir? Una escala en sentido horizontal y otra escala en sentido vertical. ¿Para qué? Para obviamente tener mayor criterio o mejor observación de las variaciones de altitud que va a existir en el trazo de la carretera. ¿Ya? Entonces dice, en el siguiente croquis mostramos la relación del perfil longitudinal con la rasante. Se recomienda utilizar papel milimetrado para este caso. Obvio, si hacemos el diseño manualmente, es recomendable que usemos papel milimetrado. Si hacemos en software, no es tan imperioso que use papel milimetrado. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el perfil longitudinal. Fíjense, estoy empezando describiendo con dos escalas. Como ya les decía, vamos a tener una escala horizontal y otra escala vertical. El valor de la distorsión no tiene mayor trascendencia. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Puede ser horizontal 2000, vertical, qué sé yo,
50, puede ser 200, puede ser 500, etcétera, etcétera. ¿De qué depende eso? De la accidentalidad del terreno. Por ejemplo, en terreno plano, ¿ya? La escala vertical es recomendable que sea 1:10. Por ejemplo, en nuestra pampa, en nuestra ciudad, donde no se nota siquiera la pendiente. Entonces ahí, para darle mejor relevancia, podemos distorsionar en 1:10, ¿de acuerdo? 1:20, ¿ya? Eso, repito, eso depende del tipo de terreno que estamos haciendo o trazando, y obviamente depende también de algunas recomendaciones que podríamos tomar en cuenta, pero que normalmente, repito, es criterio del que está haciendo el diseño. Muy bien, ustedes cuando han hecho el diseño horizontal, les han debido decir los auxiliares que coloquen sus progresivas respectivas. Ya, entonces esas progresivas las tenemos que ir anotando, donde dice acá progresiva. Entonces la elevación del terreno, ¿cómo van a obtener ustedes la elevación del terreno? Obviamente verificando la intersección. A ver, vamos a hacer mejor un croquis para que podamos orientarnos mejor y evitar cualquier confusión. Ahí estamos ya. Bueno. Bueno, vamos a asumir simplemente un alineamiento. Vamos a decir, por ejemplo, que aquí hemos hecho este trazo de esta rasante, aunque está exagerado en el croquis, pero para explicar lo que quiero obtener está bien. ¿De acuerdo? Puede ser que aquí sea la progresiva, qué sé yo, 3 más 500, digamos, ¿no? Y digamos que avanzó 20 metros, sería 3 más 520. He avanzado otros 20 metros, este es 3 más 540, digamos, ¿no? He avanzado otros 20 metros, pues digamos que aquí es 3 más 560. He avanzado otros 20 metros y digamos que aquí tengo 3 más, 580. Al avanzar 20 metros me he entrado a la curva, o sea, sucede que acá tengo una curva. A ver, vamos a mejorar el aspecto. Ustedes saben que una curva siempre está en condición de tangentes, ¿no? Ese es un detalle bien importante. Y digamos que nuestra curva es compuesta. Vamos a asumir eso más. ¿Ya? Entonces, ahí digamos, y así, ¿no? Aquí hay perpendicularidad, etcétera, aquí hay un radio R1, aquí habrá un radio R2 y así sucesivamente. Entonces, digamos que la 560 o la 600 sería, me cae acá una curva. La 620, digamos, por acá. La 640, digamos, por acá. Por acá la 660, digamos.
Bueno, eso es lo que tienen ustedes. ¿De acuerdo? Ya trazada el alineamiento, etc. Entonces, ¿cómo tengo que hacer mi perfil longitudinal? Vamos a dibujarlos acá. Vamos a tratar de simular, recordaros un poco. Aquí está la progresiva. Aquí está la elevación del terreno. Aquí está la elevación. A ver, para simular allá. Elevación rasante. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, empezamos a ubicar la primera progresiva, que es la 3 más 500. ¿Cuánto es la elevación en esa progresiva? Entonces, fíjense, esta es 350, esta es 348, 346. A ver, vamos a asumir que aquí tenemos la 344, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que estimar aquí cuánto es la elevación, ¿de acuerdo? Del terreno, para empezar. Entonces, podríamos decir 344, 345.3, digamos, ¿no ven? Entonces, vamos aquí. En la rasante, obviamente, bueno, eso yo tengo que definir por criterio. Entonces, le voy a colocar el mismo valor, o sea, la misma elevación, quiero decir. Ya, entonces, ¿cuánto era? 345.3. Vamos a avanzar 20 metros. Ahí tenemos la 3 más 520, ¿verdad? Entonces, voy acá e identifico la rasante del terreno. ¿De acuerdo? O sea, la rasante en realidad todavía no define, solamente hay que definir el terreno. ¿Ya? Entonces, en esta posición, bueno, voy a aproximar por esta vez, sería 346, por eso, con buen criterio tienen que hacer, ¿ya? Yo más o menos a la mitad lo coloco 347.2, podría ser, ¿verdad? Esa es la cota terreno, porque la rasante recién voy a definir. 347.2. Avanzo otros 20 metros. Entonces voy a tener la 3 más 540. En la 3 más 540, entonces mi elevación en esa posición, sacar, usted sabe, no voy a interpolar sus unidades. ¿O no? En dibujo les voy a enseñar. Ese es un detalle bien importante, ¿no? Por eso les he dicho en alguna parte, lo que tienen que saber bien es interpretar curvas de nivel, ¿ya? Para este caso se requiere. Entonces, si esta es la 3500, o la 350, perdón, aquí estará la 349. Y en esta posición aproximadamente sería 349.6. Bueno, no, eso no me va. No, perdón. Aquí tendría que ser. Punto 6. Sigo marcando la 356 y así sucesivamente. Esto de la rasante todavía no lo considero. ¿De acuerdo? Entonces, con estos valores del terreno, aquí digamos que voy a ubicar, qué sé yo, 344, por acá 346, por acá 348, por acá 350, y así sucesivamente, ¿no? Cada 2 metros están las curvas de nivel que estoy viendo ahí.
En la 3500, ¿cuánto tenemos? 345.3. Ubico entonces en la escala en que estoy dibujando. 345.3. Listo. En la 3520, 347.2. Entonces, en la escala que estoy usando, ubico el punto respectivo, ¿no? En la 3540 dice 349.6. Eso más o menos sería por acá. Pero acá, por favor, ya con mayor exactitud tienen que ir ubicando, ¿no? Acá está bien que estimen, ¿de acuerdo? Pueden estimar. Pero ya acá ya hay valores, entonces tengo que manejar esos valores respectivos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para generar, primeramente, el perfil longitudinal del terreno. ¿Ya? Entonces, esto pueden unir también con regla, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y, obviamente, recién, una vez que tengan todo el perfil, no voy a dibujar todos los detalles, pero voy a tratar de completar, digamos, más o menos este perfil va a ser así, por lo que veo. ¿De acuerdo? Entonces, sobre ese perfil, obviamente, ustedes empiezan a trazar la rasante. Seguramente van a tener un punto de inicio. Desde ese punto de inicio van a ir arrastrando. Digamos que he llegado a este punto, ¿ya? Y de ahí dicen, bueno, por la forma que tiene el terreno, yo voy a hacer lo siguiente. Acá le voy a aplicar una máxima, qué sé yo, más 8%, por decir algo. Acá, obviamente, voy a generar un cambio de pendiente en esta posición. No sé qué progresiva será, etcétera, pero tengo que definirlo. De ahí voy a trazar otra rasante con menor pendiente, por decirles algo, más 3.5%, hasta llegar acá. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué estoy buscando al trazar la rasante? Por si acaso, esto de color rojo es la rasante. Entonces, siempre estoy buscando de que se compensen cortes con rellenos. Por ejemplo, esto resulta ser un relleno, ¿no ve? Entonces necesito material para generar esta rasante. Aquí este otro es un corte, ¿verdad? Entonces ya más o menos voy pensando que este corte me va a servir para hacer este relleno, por ejemplo, ¿no? Es un decir. ¿Ok? Entonces eso es lo que tengo que buscar y esa es la relación que tienen que hacer. A ver, haremos la síntesis. Ustedes tienen ya el trazo del alineamiento horizontal, ¿sí? En ese alineamiento tienen que ir colocando progresivas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tienen las progresivas, pueden adoptar este criterio que yo he hecho. Para cada 20 metros, determinar su elevación. El otro criterio sería el siguiente, que ustedes, en vez de tomar esta progresiva, tomen esta intersección. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que podrían hacer es medir la distancia, por decirles algo, es 3 más 508, digamos. ¿Sí? Acá está otra intersección. Acá, digamos, su progresiva es 3 más, a ver, 540, 520, 25, digamos, 525. Lo otro es acá, ¿ya? O sea, hay varias formas de que ustedes puedan generar el perfil longitudinal del terreno. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Vean, obviamente cuando le agarren el ritmo, lo van a hacer rápido, ¿ya? Pero les doy las opciones de que ustedes cómo lo pueden hacer este alineamiento vertical. No sé si hay alguna consulta o algún detalle que quisieran consultar o salir de dudas, no sé. Algo puede ser. Pero yo les digo, primero tenemos que trazar el perfil del terreno.
Ahí recién vamos a trazar las rasantes. Y normalmente nosotros a eso llamamos rasanteo. ¿De acuerdo? El rasanteo. Ahora, si su perfil longitudinal, si su alineamiento horizontal, o sea, puede suceder esto. Esto es lo peor que nos puede suceder. Que ustedes han hecho, digamos, intersección a las curvas de nivel y cuando dibujen su perfil les salga esto. O sea, un perfil de esas características. Fíjense ustedes, acá ya no puedo hacer aquí lo que he hecho allá, por decirles algo. Esta pendiente, digamos, no puedo decir ya que puede ser más, qué sé yo, 12%, por decir algo. No. El máximo tienen que respetar, es 8%. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tienen que cuidar, ¿ya? Entonces, y así sucesivamente. Ahora dirán ustedes, inclusive les puede salir así, ¿ya? Y les sale a veces una cosa así. Si les sale así, ahora ustedes me van a venir a contar la historia, ¿ve? ¿Sabe qué? Yo he aplicado la pendiente máxima, 8%, pero eso me sale así, en esa posición. He querido hacer una pendiente de descanso de más 3%. Ya, digamos, ¿no? Otra vez he aplicado, fíjense. Pero el problema es este. ¿Cuánto voy a tener que cortar para llegar a esas pendientes? O sea, esta altura es pues exagerada. ¿Mm? Claro que a veces hay que hacer, pero hay que buscar las alternativas. Y me vienen a decir, así me sale. ¿Qué hago? Ahora les voy a responder qué hacen, ¿ya? Lo que tienen que hacer es volver a este plano y digamos que eso era el problema de aquello que estamos notando, ¿no? Asumiendo que es el problema. Usaré otro color. Nos dirán ustedes, pero ¿y entonces cómo voy a arreglar? ¿Saben qué? Lo que tienen que hacer es corregir su alineamiento horizontal. Por decirles algo, yo ya les había dicho eso. Traten de que estas intersecciones con las curvas de nivel casi mantengan una paralelidad o una deflexión relativamente baja. Entonces, eso es, o sea, tienen que volver a alinear, ¿ya? Pero no me entra, dicen algunos. Claro, si no les entra, entonces, ¿qué tienen que hacer? No les queda otra que hacer curvas de retorno. Aquí, por ejemplo, podemos generar eso, ¿ya? Una curva de retorno. Entonces, una cosa así, etc. Entonces, de tal manera que evidentemente se va a hacer más largo, pero es la única forma que yo puedo ascender ese sector, obviamente manteniendo recomendaciones de no manejar más del 8% en el trazo de la carretera o del camino. ¿Ya? Entonces, eso tienen que hacer, o sea, volver a hacer un nuevo alineamiento. Si les sale en el último caso que os estoy mostrando allá. ¿De acuerdo? Eso hay que hacer. Así, ahí está la solución. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es de que vamos a generar un alineamiento más largo. ¿De acuerdo? Pero no hay otra. Porque si no van a ser una carretera no funcional. De repente que solo el motocross va a poder vencer el pendiente. ¿No ve? Entonces, no. Entonces, tienen que ustedes imaginarse esto y obviamente volver a hacer el trazo. A ver, mi marcador verde no está muy bien. He hecho esto, ¿no? O sea, una curva de retorno ahí. Entonces, acá he levantado la perpendicularidad o la tangencia. Sobre eso he trazado una curva. Y de acá, obviamente, he trazado esta tangente.
Y de acá igual, me he ido muy abajo. Otro también. Aquí tengo mis P's, ¿no? Aquí un PI, aquí un otro PI. Entonces aquí tendré que trazar una curva de estas características y acá igual también, respetando siempre los radios mínimos, trazar este tipo de intersección. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Por eso les he dicho, no me van a cortar curvos de nivel perpendicularmente. Ni siquiera en esta posición, hacer este corte ya me significa mucho corte que tendría o relleno, ya una de dos. Entonces hay que tratar de llevar la rasante sobre una inclinación aproximadamente entre la curva de nivel y la misma rasante. ¿Ok? Entonces eso es lo que tienen que hacer. Ya, esta es la base. Alineamiento horizontal, por eso que os estoy explicando, no sé si en un garabato o algo así, pero la idea es que ustedes tienen que resolver el problema con este tipo de herramientas que se les está dando. ¿Ok? ¿Ya? A ver, hasta aquí. Si hay alguna pregunta. Muy bien. No existiendo preguntas, bueno, voy a continuar entonces. Obviamente, de este trazo de la rasante, o sea, de esta línea que tenemos acá, tengo que empezar a determinar su pendiente. Ya, entonces, en todo caso, fíjense, como esta es una sola línea, he determinado su elevación acá y su elevación acá. Además, con la cuestión de las progresivas, puedo calcular su distancia horizontal, ¿verdad? ¿Sí? Y con estas elevaciones puedo calcular el desnivel. Y con esa distancia horizontal y el desnivel puedo calcular la pendiente, ¿no ve? Topográficamente, como han aprendido en topografía 1, ¿ya? Entonces, la idea siempre de trazar esta rasante es que hayan rellenos, por ejemplo, esta partecita es un relleno, esta otra partecita es un corte, ya ahora aquí va a haber todavía la curva, ¿no ve? Puede ser que aquí pueda generar todavía excedente, o sea, material, que puede ser llevado, digamos, bueno, a esta parte por una parte, a esta otra parte, pero de aquí creo que sería mejor para esta parte. Y ahora ustedes también tienen que pensar, ahora, ¿qué voy a hacer con este material sobrante? Pues tienen que pensar en un buzón, ¿de acuerdo? Un buzón es un lugar donde se almacenan materiales en exceso. Ahora, si voy a la inversa, o por decirles algo, que aquí mi rasante está trazado de esta forma, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense, todo esto es relleno, y me puede faltar material de relleno, no tengo corte. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Tengo que buscar un banco de préstamos, que tiene que ser, perdón, lo más próximo posible. Además, antes de generar ese banco de préstamo, tengo que hacer dos cosas. Tengo que hacer un análisis de suelo para ver la clasificación de ese suelo. Si me da un A1, un A2, un A3 o un A4, excelente. Si ya me da A5, A6, A7, no es bueno. ¿Por qué? Porque es un material muy arcilloso. ¿Podemos hacer mezclas? Sí, podemos hacer. Entonces, todo eso se estudia, ¿no? O sea, eso ya es parte de la geotecnia que tenemos que aplicar en la carretera, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso hay que ir definiendo por eso. Hay que estar de cerca en la obra en la cual nos estamos desempeñando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que vayan entendiendo. Entonces, ya quiero decirles hasta esta parte, ya quiero dejar en claro que en lo posible, fíjense, la rasante casi tiene que ir a flor de tierra, con algunos obviamente mayor cantidad de cortes y otros con mayor cantidad de terraplenes o de rellenos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer.
¿Listo? Bien, entonces con eso es la parte más importante del alineamiento vertical. ¿Ya? Entonces repito para terminar. Primero, generar este perfil longitudinal. Segundo, hacer el rasanteo. Al hacer el rasanteo no tengo que tener pendientes de más del 8%. ¿Ya? Tercero, obviamente, tengo que cuidar que en lo posible esa rasante me vaya generando cortes y terraplenados. De tal manera que ese material que voy a cortar lo vaya a ir depositando casi en el mismo lugar. Si es de muy mala calidad, o sea, puede ser un A7, digamos, pues hay que cambiar el suelo. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar banco de préstamo. Entonces, de ahí hay que traer y obviamente podemos mezclar, hay que hacer las pruebas de laboratorio, a qué puedo mejorar, a qué tipo de suelo puedo mejorar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para ir construyendo la casa. ¿De acuerdo? Y si tengo mucho corte, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Es un decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevar a un buzón, ¿de acuerdo? A un buzón. Entonces, ese buzón, obviamente, además, ¿no? Volúmenes ahí tengo que definir. De repente voy a elegir un buzón bien pequeñito y solo el 30% del material que he cortado va a entrar a ese buzón. Pues todo eso tengo que planificar, eso es nuestro trabajo, jóvenes. Eso tiene que hacer el ingeniero civil, ¿ya? Entonces, todo hay que planificar. Por eso la ingeniería, en gran parte, es la planificación que tiene que efectuar el ingeniero. ¿En base a qué? En base a estas herramientas. ¿Ya? Para eso sirve la nivelación. Yo les digo, a veces no encuentran una buena salida, digamos, algo así, de la nivelación. Pero yo les digo, la nivelación se usa en todas partes, especialmente en la construcción. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer uso de ese equipo. ¿De acuerdo? Si hay alguna curiosidad hasta esta parte. Bueno, de todas maneras, cualquier cosa, cualquier duda que tengan me consultan, más allá donde sea. Ya esto no cuesta orientarles mejor para que hagan un buen trabajo. Y ustedes mismos se van a sentir satisfechos de haber hecho un buen trabajo, yo les aseguro, jóvenes. Esa es la satisfacción de nuestra profesión. Es tan diversa, tan variada, que evidentemente en muchos casos ofrecen ciertas alegrías, digamos así, satisfacciones de que profesionalmente ustedes pueden resolver problemas. ¿Ya? Entonces eso les digo. Muy bien, sigamos entonces. A ver, vamos a ver algunos otros criterios para que ustedes puedan asumir correctamente. Dice, ¿no? Generalidades del alineamiento vertical. Ahora sí, voy a, ya habiéndoles aclarado lo que es una rasante, etcétera, etcétera, vamos a ir definiendo para reforzar sus criterios. El alineamiento está formado por la rasante, ¿no? Refiriéndonos al alineamiento vertical, constituida por una serie de rectas enlazadas por arcos verticales parabólicos, a los cuales dichas rectas son tangentes. ¿Qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, puedo trazar una curva vertical, pero que obviamente esa relación que tiene que tener la rasante con esta línea tiene que ser de tangencia. ¿Ya? Hay muchas cosas que hacer, jóvenes. Bien, les decía que el alineamiento está formado por la rasante. Y la rasante ya saben que es esta línea, ¿no? Constituida por una serie de rectas, fíjense, aquí hay rectas. Entonces, para definir la longitud de una curva, normalmente se trabaja con curvas simétricas, normalmente, pero muchas veces también se puede trabajar con asimétricas, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Luego,
La inclinación de la rasante, dice, depende principalmente de la topografía, de la zona que atraviesa, del alineamiento horizontal, de la visibilidad y de la velocidad del proyecto, de los costos de construcción, de los costos de operación, del porcentaje de vehículos pesados y de su rendimiento en rampas. Ese es un detalle bien importante. O sea, las variables que ustedes tienen que considerar son los que hemos mencionado. Primera variable, el alineamiento horizontal. Ya les he dicho, puede ser que hayan hecho este alineamiento, pero que les sale un perfil, digamos, de estas características. Entonces, obviamente, ahí no me conviene porque voy a tener mucha pendiente. Y los vehículos, por la antigüedad que tienen, digamos, no van a poder transitar. Y eso, irónicamente, he visto en un trabajito que han hecho. Pero realmente era muy criticable, ¿no? Por eso es que quiero orientarlos bien en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar el alineamiento horizontal. Probablemente por ahí, entonces podemos llegar a otro lugar que evidentemente tenga mejores condiciones. Luego, de la visibilidad. La visibilidad en curvas es bien importante, verticales, ¿no? Porque un vehículo que va en este sentido tiene que tener la visibilidad con la distancia de visibilidad de parada para que pueda hacer una maniobra de parada si es necesario. Pero si va a aparecer de sorpresa cualquier obstáculo, ¿cómo vas a reaccionar? Puedes reaccionar bien, en buena hora, pero las más de las veces puedes reaccionar mal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un detalle bien importante. De la velocidad del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más alta sea la velocidad del proyecto, pues, la longitud de la curva tiene que ser más larga. A eso quiere decir. Y si es menor velocidad de proyecto, entonces la visibilidad, la longitud de la curva también va a ser de menor longitud. Luego, de los costos de construcción, esto tiene que ver. Si yo voy a cortar 15, 20 metros, el mover suelo se me hace pues bien caro, ¿no es cierto? Entonces el proyecto inclusive puede quedar fondeado, o sea, sin efecto. Entonces, por eso es que tengo que cuidar, obviamente, de que no tenga mucho movimiento de suelo. No solo en corte, también en terraplenado, ya es lo mismo. Porque construir terraplén es más complicado. ¿Por qué? Porque los controles de calidad se van haciendo cada 30, exagerando cada 40, dependiendo del material. ¿Ya? Entonces, ese es el otro detalle. De los costos de operación, a ver, esto es bien importante. Si yo voy a usar excesivamente pendientes máximas, entonces mi costo de operación es grande. ¿Por qué? Porque va a gastar, el vehículo mayor combustible. Va a gastar mayor cantidad de lubricantes. Va a gastar mayor cantidad de arreglo de balance, etcétera, para el sistema de frenado. Entonces, eso es lo que tengo que cuidar. En otras palabras, traten de no usar pendientes máximos. Traten, estoy diciendo, no he dicho no usen. Traten de no usar. Ya eso mejora la transitabilidad en la carretera. Bien, luego, del porcentaje de vehículos pesados. Si cuando he hecho la fórmula, la mayor cantidad de vehículos son pesados, entonces, ¿qué va a suceder? Que tendré que tratar de olvidarme de pendientes máximas. Ya, porque ahí los vehículos que ustedes ven, ¿no? El mejor ejemplo es Parotán y Confitado. Usted sabe, ya os he dicho, la velocidad del proyecto en esa carretera es 40 kilómetros hora. Ahora, yo no digo que ninguno circula a 40, los livianos sí, inclusive un poco más pueden desarrollar en velocidad. Pero de los pesados, eso sí, bajan ostensiblemente su velocidad. ¿Ya? Entonces, por esa razón, no hay que usar pendientes muy
altas. ¿Ya? Del porcentaje, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Su rendimiento en rampas. Esto de las rampas, aquí viene el caso. Obviamente, una rampa no la puedo hacer en longitud indefinida. Tiene que ser en una longitud determinada y eso vamos a aprender. Ya hemos aprendido a calcular. En el capítulo 2, cuando hemos visto, en el 3, perdón, ¿cómo se llama? Operabilidad de vehículos en rampas, ahí hemos aprendido a determinar cuánto tiene que ser la longitud máxima de una rampa. Porque si le voy a construir más de eso, ¿qué va a pasar? El vehículo va a reducir drásticamente su velocidad y hasta inclusive se puede detener. Ese es el problema. Y eso es un riesgo para la funcionalidad, para la misma seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Dice, ¿no? En todo caso es determinante en el alineamiento vertical el relieve del terreno. Sí. O sea, eso les va a dar una gran idea de cómo tienen que ser sus rasanteos, con el objeto de no encarecer los costos de construcción y operación. Por ejemplo, ¿qué pasa en terreno plano? El alineamiento sigue la topografía exigiendo especial énfasis en el drenaje. Fíjense este croquis. El terreno ha quedado por debajo de esta otra línea azul que es la rasante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cosas normalmente vamos a colocar? Lo que vamos a colocar son, en este caso, tubos, ¿ya? De tal manera que eso ayude en el drenaje. Ahora, en terreno plano, ¿ustedes qué pasa? ¿Cómo se comporta el agua cuando llueve? Se detiene, ¿no ven? Sí, se detiene. Entonces, ¿para qué se colocan entonces si el agua se retiene? Estas alcantarillas, ¿de acuerdo? Entonces, para que haga el siguiente juego. Si llueve a la derecha de la carretera, por ejemplo, entonces no va a permitir que el nivel suba, ¿qué cosa? Estas alcantarillas. O sea, el agua las va a llevar al otro lado. Y si llueve al otro lado, igual. O sea, casi estas alcantarillas vamos a colocar con pendiente cero. De tal manera que trabaje como una especie de vaivén. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que hacer. Ahora, la separación. Hacer hidrología en terrenos llanos es bien complicado. O sea, ¿no? La verdad es que bien difícil. Ya se pueden hacer aproximaciones, lo que ustedes puedan imaginar, pero es bien complicado. Entonces, ¿qué normalmente se hace para ver hasta qué altitud crecen los niveles del agua? Entonces, de todas maneras, al haber colocado ya esta alcantarilla, estoy garantizando de que no va a subir más de esta posición. Y lo que se coloca sobre la corona de esta alcantarilla se llama, ¿cómo se llama? La tapada, muchos lo llaman. Entonces, esta tapada, por ejemplo, se recomienda que no sea menor a 0,60 metros. Ustedes dirán, ¿pero por qué 0,60? ¿Por qué dice eso? Porque el impacto del vehículo que va a circular en la carretera, si es a menos de 0,60, va a causar un impacto muy fuerte en el material de la alcantarilla. En otras palabras, se puede empezar a fisurar, a rajar y a caerse finalmente. Si fuera metálico, ¿qué va a pasar? Va a empezar a hundirse. O sea, va a disminuir la sección útil para el agua. Eso es lo que va a suceder. Entonces, por esa razón, si está a más de 0,60, ese es un valor práctico, les digo. Entonces, no incide drásticamente sobre esta alcantarilla. ¿De acuerdo? Entonces, por eso. Ahora, la alcantarilla. Antes se permitía que las alcantarillas se construyan con diámetros de 0,60. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era de que, obviamente, si esto va a trabajar como una especie de vaivén, usted sabe que el agua siempre arrastra material, ¿se ve?
Entonces los materiales finos se depositaban en la alcantarilla. Y las longitudes de las alcantarillas no eran pues 1 metro o 2 metros, son más o menos 15 metros, 12 metros, etc., dependiendo del sector y las características del material. Entonces, el que tenía que limpiar esto, ¿cómo lo tendría que hacer? Con 60 centímetros de altitud. A las astas de rodillas, increíble, ¿no? O sea, las más de las veces no las limpiaban. O sea, estas alcantarillas empezaban a taponearse. Ese es el otro problema. Por esa razón, actualmente se dice que la altura de las alcantarillas mínimo tiene que ser 1 metro, ¿de acuerdo? A pesar de que 1 metro tampoco puede ser suficiente, ¿no ve? Se imaginan ustedes. Pero, digamos, es algo más cómodo, Ya, pero yo he visto que en la carretera Oruro-Caracol, por ejemplo, que es terreno llano, todavía no lo han cambiado el sistema de alcantarillado de 0,60, sigue todavía eso. Entonces, eso porque obviamente tenía otro costo adicional, ¿no? Sí. Y cuando se colocan alcantarillas, cuidado que cometan este error. Pero, ¿qué problema hay? La rasante me sale aquí, y bueno, de aquí a aquí, y considerando que la alcantarilla tiene 1 metro, toda esta altitud es 1,40. Lo cavo pues, el terreno y lo hago calzar a 0,60. No. Si hacen eso, están muy equivocados. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque eso puede causar sifonamientos, ¿ya? O sea, cambia el curso del agua. Ustedes han estudiado en hidráulica que hay tipos de flujo, ¿no ven? Entonces, esos tipos de flujo, al cambiarlos en la naturaleza, pues tienen su impacto. Por eso es que siempre traten de respetar el relieve del terreno y acomoden sus estructuras a ese relieve del terreno. ¿Ya? Entonces, eso es diseño, o sea, eso tienen que aprender ustedes a hacer y a practicar. ¿De acuerdo? Entonces, eso les recomiendo, que son detalles, pero detalles, digamos, que uno los tiene que conocer, por lo menos de referencia, para que uno tenga cuidado. ¿De acuerdo? Muy bien, ya me he pasado de la hora. Quedaremos acá.